Seguimos actualizando nuestra información aquí en DNews. Ahora vamos a hablar de economía, concretamente del Perú, porque tres reconocidas calificadoras de riesgo país han rebajado la proyección de crecimiento de la economía peruana a menos del 1% en el 2023 y con impacto macrofiscal hasta finales del 2025. Así lo reportaron las calificadoras de riesgo conocidas como Moody's, también Fitch Ratings y Standard & Poor's, las cuales relacionan este descenso en la proyección de la economía peruana con los riesgos asociados con la gobernanza débil, la inestabilidad política y sus perspectivas de desarrollo. Ayer comentábamos las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien ha confirmado que la economía peruana se encuentra actualmente en recesión, información que previamente negó en agosto. Ahora, el premier Alberto Otárola también se ha pronunciado sobre el tema y mencionó que se trataría de una recesión puntual, pero mitigable. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Definitivamente lo que trata es o busca es aminorar la incertidumbre generada por el ministro de Economía o sus declaraciones. Escuchemos parte del pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola. El señor ministro de Economía habló de una recesión. Concretamente es una recesión puntual pero mitigable. Mitigable con una serie de decisiones y de acciones que el Poder Ejecutivo ha venido implementando y que el señor ministro de Economía ha explicado en diversos momentos, ¿no? Hemos enfocado intensamente un presupuesto para abordar la lucha contra la delincuencia, pero también hemos abordado un presupuesto importante para atender el fenómeno del niño, el apoyo a las poblaciones vulnerables, la reactivación sectorial y regional, sobre todo lo que queremos el próximo año. ¿Qué cosa es lo que queremos hoy día? También lo hemos discutido en el Consejo de Ministros. Vamos a retomar el crecimiento potencial del Perú. No nos olvidemos que lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de la irresponsable gestión del señor Castillo, cuyo efecto económico y en la economía, y lo dicen todos los economistas que en este momento están en los escenarios públicos criticando el manejo del gobierno, pero ellos mismos lo saben, ¿no es cierto?, que el reto serio y el trabajo del gobierno es cerrar la brecha de infraestructura. Eso va a cambiar radicalmente a partir del próximo año con nuestro propio presupuesto, que es el que hemos presentado al Congreso de la República. Vamos a impulsar decididamente las inversiones, la reducción de la informalidad y nuestro objetivo central va a ser el próximo año reducir la pobreza. Entonces, nuestro plan económico no solamente va a enfrentar los desastres climatológicos, como decíamos, a veces se nos han presentado las 7 plagas, pero como ustedes ven, estamos aquí al frente de ustedes, conduciendo el país sin corrupción y con tomando decisiones todos los días a favor de los más pobres. Pero ¿quién más se ha pronunciado a propósito de este tema? El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, Daniel Maurate, descartó un aumento de la remuneración mínima vital fijada actualmente en 1.025 soles, es decir, un aproximado de $265 americanos. Pero para poder entender todo esto a profundidad y qué realmente significa la palabra recesión, cuál es la lectura correcta, qué se viene también para los bolsillos de todos los peruanos, me comunico en estos momentos con el exministro de Economía del Perú, Alfredo Torne. Un placer conversar con usted, ministro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un placer y gracias por la invitación a DirecTV News. Todo el auditorio latinoamericano en estos momentos y definitivamente este titular, esta noticia ha traspasado las fronteras y bueno, muchos se preguntan, ¿no? Una economía peruana fuerte que se presenta también ante las otras economías de la región. Evidentemente las declaraciones del actual ministro de Economía han calado fuerza, evidentemente con naturalidad y preocupación también. ¿Cuál es su perspectiva y cuál es su lectura o cuáles las medidas que en estos momentos, según su perspectiva, deberían haberse tomado y no se han tomado? ¿Hay créditos suplementarios de momento ya aprobados? ¿Es suficiente todo esto o faltaría más? ¿Qué faltaría hacer? A ver, vamos un poco al pasado. Efectivamente, hemos sido expuestos a una serie de choques no anticipados, pues tuvimos las protestas al comienzo del año. Después tuvimos el ciclón Yaku, tuvimos el fenómeno El Niño, pero veníamos efectivamente con un rezago desde el año pasado, desde cuando el señor Castillo hizo un golpe de Estado, en la que lo que se puso en discusión
fue la seguridad jurídica en el Perú. Y la mejor forma de expresar esto es en los cambios constitucionales que él quería hacer, y no hay que decirlo con todas sus palabras, pues él quería llevarnos o a una Venezuela, o una Cuba, o una Bolivia, ¿no? Donde los derechos de propiedad no están protegidos, ni tampoco los derechos individuales, para ser muy sincero. Eso lo que generó es una ralentización de la economía. La inversión empezó a desacelerarse. Creo que el gobierno no le hizo caso, la tomó como algo temporal. El consumo privado también se empezó a desacelerar, y para darles una idea, pues este año vamos a tener una contracción de la inversión privada de más o menos 7 puntos porcentuales, cosa que no habíamos visto desde la época de la pandemia y antes, desde el 2009, y un consumo privado que crece prácticamente al 0,2, 0,3% en el año, mientras que el año pasado crecía al 4%. Entonces, lo importante no son los choques a los que nos vimos expuestos, sino el hecho de que los agentes económicos empezaron a ser más adversos al riesgo, preocupados o por la falta de empleo, o por la falta de ingresos, o por la falta de protección social que no tenían. Casi el 80% de nuestra fuerza laboral, de nuestros empleados, son empleados sin protección social, es decir, informales. Y después, inversionistas, pues que no veían una seguridad jurídica en el Perú, y empezaron pues a diversificar sus inversiones en otras plazas, ¿no? Muy importante lo que usted ha dicho, es ese de seguridad jurídica, que es elemento, la herramienta valiosa, ¿no? Tan indispensable para los inversionistas que lamentablemente se nos están yendo. Ahora, yo debo preguntarle, ¿no? Políticamente hablando, los cuadros políticos que nosotros tenemos, es decir, la continuidad política, si bien estuvo Pedro Castillo ahí, ahora se encuentra Dina Boluarte, pero los cuadros técnicos y el perfil también de ellos permanecen. Entonces, por un lado, el manejo político para usted es el adecuado en estos momentos, porque eso también va vinculado con el componente económico, que ahora pues vamos a sentir todos esto en nuestros bolsillos, porque es una recesión. Entonces, no sé si usted tiene algún tipo de, no sé, de opinión sobre lo que viene ocurriendo también en la esfera política, y que son, digamos, medidas que se están tomando para el lado económico. A ver, fíjese, el primer ministro, como usted ha escuchado, trata de desmarcarse del gobierno del señor Castillo, ¿no? Efectivamente, pareciera que la presidenta Dina Boluarte quiere hacer un gobierno menos confrontacionista en términos jurídicos, pero también usted lo ha escuchado, de que él en ningún momento habla de la propiedad privada, ni habla de la inversión privada, ni habla del consumo privado. Para él, la única forma de salir de esta recesión es con un crédito suplementario que, valgan verdades, son 5.000 millones de soles, es menos de 0,5% del PBI. Para darle una idea, cuando nosotros fuimos ministro, y nos tocó el fenómeno del Niño del 2017, pusimos casi 3,5 puntos porcentuales del PBI para enfrentar ese fenómeno. Entonces, lo que hay es una ausencia de invitar al sector privado. Y claro, en otros países eso podría ser viable. Por ejemplo, en Argentina o en Brasil, el sector público es casi el 50% de la economía. En el Perú, el sector público es cerca del 20% de la economía. Si nosotros queremos generar un estímulo a la inversión, primero tenemos que darle garantías de que va a ser respetada, y en segundo lugar, pues en términos de números, representa el 80% de nuestra producción. Entonces, sin un esfuerzo y sin una participación de nuestro sector privado, que es el más innovador, el más arriesgado, etcétera, es difícil ver que nos podamos salir de una recesión. Y esta idea que dice el ministro de que es mitigable y temporal, pues lo probaremos en la práctica, porque yo creo que si es que siguen dando créditos suplementarios de este tamaño, pues no va a ser ni mitigable ni transitorio. Probablemente dure más de lo que
muchos de nosotros estamos anticipando, ¿no? Claro, porque lo que estamos viendo en el comportamiento del gobierno a través de lo que ya se hizo en la aprobación también en el Congreso del texto sustitutorio de este proyecto de ley de los créditos suplementarios, es que se vienen más créditos suplementarios. Parece ser que esa es la hoja de ruta que tienen. Entonces, si vamos acumulando créditos suplementarios, vamos a entrar en una espiral donde no se está en estos momentos enfatizando a la inversión privada. Tenemos, por ejemplo, el sector de la minería, el sector de la agricultura. Hay sectores y proyectos que están estancados. Entonces, ¿por qué no comenzar a trabajar también ahí, a destrabar situaciones que tenemos y que podrían salir adelante? No sé qué piensa usted. A ver, en primer lugar, ¿cómo se sale de una recesión? O sea, nosotros los economistas creo que sabemos esto bien. Se sale con un shock de confianza, es decir, dándole confianza a los consumidores y a los empresarios de que se van a llevar a cabo estos proyectos y que se les va a dar las garantías. Hoy día lo que tenemos es que tenemos un sector público que está embarrado de burocracia y que los propios mineros, hay cerca de 60.000 millones de dólares de proyectos mineros que están a la espera que le den la luz verde, ¿no? 60.000 millones en estos millones, ¿no? Se demoran 5, 10 años, mientras que en Canadá esto se demora un año, ¿no? Y parte del problema es la burocracia. En segundo lugar, hay que decir de que esto no es nuevo, no es una novedad. Es cierto que ahora estamos viendo los resultados en una recesión, pero la burocratización del Estado viene casi desde el 2019, ¿no? Donde al sector privado se le puso de lado, no se hizo ninguna reforma, la única reforma que se hizo fue una reforma laboral que pareciera como si estuviésemos, pues, no sé, en Finlandia, ¿no? Con una serie de beneficios laborales, tenemos la mayor cantidad de número de días feriados en el Perú, etcétera, etcétera, y lo único que eso ha generado es que nuevamente el sector privado pues no quiera contratar trabajadores porque el costo laboral ha sido aumentado significativamente. Entonces, ninguna reforma se hizo en el 2019, sino más bien se empezaron a hacer contrarreformas. Entonces, lo que había sido un país que crecía rápido porque era un país fundamentalmente reformista, fundamentalmente productivo, pues con los años lo que se ha hecho es que se le han apagado los motores de crecimiento. Y esa es la situación en que estamos. A no ser que el señor Premier realmente se dé cuenta de dónde estamos y qué es lo que necesita hacer para salir adelante, pues vamos a seguir en este crecimiento muy lento, alrededor del 1%, quizás un mes al 2%, pero no más que eso, ¿no? Muy interesante y clarísimo realmente toda la explicación que nos ha dado en estos momentos el exministro de Economía del Perú, Alfredo Tornes. Lo vamos nuevamente a invitar. Muchas gracias por su participación aquí en DiNews. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.